Vamos a comenzar, entonces. Primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada, en general, hablamos de la alimentación en general, los problemas que habían en nuestra alimentación, los excesos, las deficiencias, ¿no es cierto? Y todo eso que hacía que las personas pasaran hambre, subieran de peso, tuvieran problemas de salud ocasionados por las carencias nutricionales, etcétera, etcétera. Y hablamos de que alrededor del 70% de los problemas de salud tenían relación con esta curvita de excesos y deficiencias, ¿ok? Y que obviamente podíamos corregir corrigiendo nuestros hábitos nutricionales. ¿Bien? Entonces, ¿Y no te bajaste? no, no dependíamos tanto de lo que eran los Ah, medicamentos, ya te ¿no es hiciste cierto? rapearte, Jota. ¡Qué miedo! Les ¡Qué voy a pedir, miedo! si van a hablar, que silencien sus micrófonos para que no haya interferencia. ¿Ok? Y si no, vamos a hacer algo mejor, los vamos a silenciar a todos. Sí, Y después al final voy a abrir los micrófonos para que puedan hacer las preguntas. Así pueden escuchar bien y no hay interferencia. ¿Ya? Eso. Así si les llega un llamado o alguna cosa así, no interrumpimos al resto. Entonces, esto es lo primero, una de las primeras cosas que vimos la semana pasada, que tiene relación, ¿no es cierto?, con la alimentación. Muchos alimentos disponibles, de mala calidad, con muchos excesos de cosas que no necesitamos, ¿no es cierto? Pero además mucha carencia nutricional. La mayoría de las cosas que compras envasadas en el supermercado tienen poco aporte nutricional, pero tienen muchos químicos, grasa, sal, azúcar, etc. De hecho, no lo dije la semana pasada, pero los expertos en alimentos hicieron algunos estudios y se dieron cuenta que uno de los principales placeres de la gente, cuando la gente más sentía placer, era en los momentos que estaba comiendo, pero que si la combinación entre grasas, azúcar y sal era una combinación en proporciones correctas, ese placer se incrementaba mucho más. Entonces, lo que intentan hacer es a los alimentos envasados ponerle las cantidades exactas de eso, de tal forma que las personas quieran seguir comprando ese alimento porque lo encuentran exquisito. Y es por eso que vemos que hay cosas dulces que tienen sal y hay cosas saladas que tienen azúcar, ¿no es cierto? Para poder activar más papilas gustativas y se sienta el alimento de mejor sabor, y por eso que habían comerciales que decían, te comes una y te las comes todas, las mayonesas que se acaban los potes completos, ¿no es cierto? Y básicamente por este sabor. Y el sabor comienza aquí, termina aquí, y no hay más sabor. Si comiéramos por sonda, ni siquiera sentiríamos lo que estamos comiendo porque adentro nuestro organismo no siente los sabores. Entonces, de repente, por un placer de un pedacito pequeñito de cuerpo, la gente daña el cuerpo entero. Ya, así es que eso es una de las cosas que vimos la semana pasada, el problema de la alimentación, el desequilibrio, y el que lo más importante tenía que ver con las carencias nutricionales porque no le estábamos dando la materia prima necesaria a nuestro organismo, en micronutrientes principalmente, vitaminas, minerales, etc. ¿Ok? Lo otro que vimos la semana pasada es que para poder estar saludable de por vida o tener bienestar, era súper importante combinar estos tres vértices del triángulo del bienestar, ¿no es cierto? Que uno de los vértices era la actividad física, que equivale al 20% del resultado final, ¿ok? No es lo principal, pero sí es muy importante. Y el 80% restante tiene que ver con lo que comemos, ¿no es cierto? Con nuestra nutrición diaria. Entonces, en esta hora de ejercicio, hacemos el 20%, pero lo importante es complementarlo con lo que hacemos en el resto del día, con el 80%, ¿no es cierto? Que tu alimentación esté equilibrada, que tenga todos los nutrientes, o los que pueda tener, ¿no es cierto? Porque sabemos que hoy día los alimentos no tienen todo lo que aportan. Y en el otro vértice, los productos Herbalife, que con eso sí aseguramos, ¿no es cierto?, el aporte nutricional completo que necesita una persona, pero además con muy bajas calorías, ¿ya? Hablamos también de la filosofía de nutrición global, que principalmente habla de los macronutrientes, ¿no es cierto? Las cantidades de grasa, carbohidrato y proteínas que necesitamos, y todo lo que complementa eso, ¿no es cierto? El descanso, el ejercicio y la hidratación. Y hoy día principalmente vamos a hablar de
las proteínas. También hablamos del cálculo de calorías. Hablamos de esta fórmula, ¿no es cierto? Que las dicté la semana pasada, pero ahora le pueden sacar una foto si quieren, cómo calcular tu metabolismo basal, que es la cantidad de calorías que quemas estando sentado todo el día. O sea, si estás sentado acostado todo el día, porque el hecho de que tú pienses, tu organismo respire, lata el corazón, funcionen los riñones, el hígado, etcétera, etcétera, tú quemas esto que se llama metabolismo basal, que tiene que ver con tu peso, con tu altura, con tu edad, ¿no es cierto? Entonces va variando dependiendo de cuando vas avanzando en edad, ¿no es cierto? Mientras más edad, tu metabolismo va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? También varía con el peso y con la estatura. Por eso que uno no puede hacer programas generalizados para todo el mundo, porque no todo el mundo quema la misma cantidad de calorías. Depende mucho de estos factores, ¿no es cierto? Que es lo más importante. El 70% de las cantidades de calorías que quemamos tiene que ver con esto que es el metabolismo basal. Entonces, obviamente que una persona de 100 kilos no quema la misma cantidad de calorías que una persona de 50 kilos. Y una persona de 20 años o de 30 años no quema la misma cantidad de calorías que una persona que tiene 60 o 70 años. ¿Ok? Entonces, para cada uno es personalizado. Importante que hagan el cálculo, y obviamente para hombres y mujeres tampoco, porque las mujeres, obviamente, por su fisiología y por la función que tienen, ¿no es cierto? La cantidad de calorías que queman es menor. Entonces es impensado que una mujer pueda comer a la par con un hombre, o que una persona más grande pueda comer a la par con una persona más pequeña. Y ahí es donde también hay un error en los papás a veces, ¿no es cierto?, en que el plato de comida que les sirven a los hijos es del mismo tamaño que el de los papás, y el niño pesa 30 kilos, el papá pesa 80 kilos, y intentan que coman lo mismo. Entonces hay un montón de calorías de más que el niño está comiendo, ¿no es cierto?, y que obviamente se van a acumular en forma de grasa. Esta es la base. Hay algo que se llama factor de actividad diaria, que tiene que ver con las calorías que tú quemas, que también lo hablamos la semana pasada, por la actividad que haces, ¿no es cierto? Si eres sedentario, si haces un poquito de ejercicio a la semana, o si eres un atleta de alto rendimiento, ese factor de actividad diaria va a ser diferente. Entonces, es súper importante entender esto. Una persona del mismo peso, misma estatura y misma edad, que es sedentaria, no quema la misma cantidad de calorías que una persona del mismo peso, misma edad, misma estatura, y que hace ejercicio 2, 3 o 4 veces por semana, o hace un par de veces al día. Es absolutamente diferente la cantidad de calorías de una persona que hace trabajo de escritorio que una persona que trabaja, por ejemplo, en la construcción y hace mucho esfuerzo físico, ¿ya? Y para sacar el cálculo de calórico total, esta fórmula. TDEE, el gasto calórico diario total, y eso igual al metabolismo basal por el factor de actividad diaria. ¿Listo? Entonces calculas tu metabolismo basal, el factor de actividad diaria, los multiplicas y te da cuánto es la cantidad de calorías que tú tienes que consumir diariamente. ¿Ya? Estoy repasando de la semana pasada. Todo esto lo dije la semana pasada, pero ahora están las fórmulas en la pantalla. ¿Ok? Ahora, una vez que tienes este gasto calórico total y sabes cuántas calorías quemas, puedes calcular la cantidad de calorías que tienes que comer. Entonces, si quieres bajar de peso, tienes que comer menos calorías que lo que te da este resultado. Idealmente, al menos 500 calorías menos. Entonces, si tu cálculo te dio 2000, tienes que comer 1500, y esa diferencia calórica va a hacer que tu organismo empiece a sacar de la acumulación de grasa que tienes, que son reservas de energía. Si quieres mantener el peso, no te interesa ni subir ni bajar en cantidad de, o sea, la grasa, porque está dentro de tus parámetros normales, comes la misma cantidad de calorías. Quiere decir que si quemas 2000, comes 2000. Y si quieres ganar peso en masa muscular, tienes que comer un 10% más de calorías que las que da este resultado. Entonces, si te da 2000 el resultado, tienes que comer 2200 calorías. ¿Ok? Eso es súper importante. Obviamente que cada uno con sus coaches
puede personalizar esto, ¿no es cierto? Y pedirle ayuda para que hacer esos cálculos y poder tener, ¿no es cierto?, la cantidad de calorías diarias. Entonces, las principales fuentes de energía o de calorías que que recibe nuestro organismo vienen de algo que se llaman macronutrientes, que son estos tres: grasas, proteínas y carbohidratos. 1 gramo de grasa aporta 9 calorías, 1 gramo de proteínas 4 calorías, 1 gramo de carbohidratos 4 calorías, y no aparece aquí porque no es un alimento, pero que igual aporta calorías, el alcohol, aporta 7 calorías por gramo. ¿Ok? Entonces, la combinación de estos alimentos suman una cierta cantidad de calorías que son las que comes diariamente. Hoy día vamos a hablar No, señor, está. Él lo tiene silenciado. Mauricio, no hay audio. Estás con Mauricio, ahí sí. sí, yo también me salí, volví a entrar. Ahí Ahí te quitaste, ya, ahora sí te escuchamos. Ya, vale. Entonces, estaba hablando de la proteína, ¿no es cierto? Entonces, las proteínas, lo que estaba diciendo es que se llaman macromoléculas, y son macronutrientes, se llaman así porque se necesitan consumir en grandes cantidades en el organismo, o sea, en gramos, ¿no es cierto? Los micronutrientes se necesitan consumir en miligramos, en microgramos, o sea, pequeñas cantidades. Y estos están formados por aminoácidos, ¿ok? Y dentro del organismo, la proteína realiza muchas funciones. Hay mucha gente que piensa en la proteína y piensa que es solo para generar masa muscular, y hay gente que se asusta y dice, oh, si como proteína me voy a poner así musculoso y no me voy a ver bien, y no, la verdad es que la proteína sirve para varias funciones que voy a nombrar, y se divide en aminoácidos. Para poder dividirse en aminoácidos, la proteína tiene que entrar al organismo con otros micronutrientes, para que esos micronutrientes formen enzimas y una serie de cosas que necesita la proteína para dividirse. ¿Ok? De los aminoácidos existen dos tipos, son 20 en total, y existen dos tipos. Hay unos que son esenciales y otros que son no esenciales. Los no esenciales pueden ser formados por un conjunto de otros aminoácidos, ¿no es cierto? Y micronutrientes, y los puede fabricar el cuerpo. Pero los que no son esenciales, que son 9, solo los tiene tu organismo a través de la ingesta de alimentos. ¿Ok? Entonces es primordial comer esos aminoácidos, porque si no tu organismo no los recibe. Y si no los recibe, como los necesita para poder hacer ciertas reacciones químicas dentro del organismo, esas reacciones químicas dejan de producirse. No sé si recuerdan la semana pasada que yo les decía que los más de 100 nutrientes que necesitamos recibir producen alrededor de 10.000 compuestos, reacciones químicas dentro del organismo. Dentro de eso están estos aminoácidos. Entonces, si esos 9 faltan o faltan algunos, hay varias reacciones químicas que dejan de producirse, y eso a la larga desencadena en algún tema de salud. De hecho, nuestros músculos son la principal fuente de ahorro de proteína que tenemos en el organismo. Y cuando faltan gramos de proteína, faltan algunos aminoácidos, el organismo lo empieza a robar de la masa muscular. Y por eso que la gente va perdiendo proteína en el tiempo. O sea, o músculo, perdón.
va perdiendo músculo porque tu organismo necesita para hacer algunas funciones y no se lo damos. Entonces, ¿por qué necesitamos? Primero, construye y repara tejidos, ¿no es cierto? O sea, ahora algunos hicieron actividad física, se rompieron algunos tejidos musculares, necesitas proteína para reparar esos tejidos musculares, porque si no empieza a perder músculo. ¿Okay? El músculo se rompe, no se repara, se empieza a dañar y a perder, y a veces está como fuerte pero pequeño. Y al agregar la proteína, el músculo se repara y se mantiene fortalecido, incluso puede hacerse crecer. Son materia prima para formar jugos digestivos, hormonas y enzimas. Súper importante, ¿no es cierto? Hay muchas reacciones dentro de nuestro organismo que necesitan de esto. O sea, cada vez que comes necesitas jugos digestivos. Si no comes la suficiente cantidad de proteína, puede que los procesos digestivos no se produzcan correctamente. Hay personas que necesitan tomar hormonas porque tienen deficiencias hormonales, qué sé yo, y básicamente puede ser, ¿no es cierto?, relacionado con la carencia de consumo de proteínas en la alimentación. Si consumen menos proteínas, tienen la posibilidad de que esas hormonas no se produzcan. Ahora, cuando tú empiezas a tomar hormonas, por ejemplo, en reemplazo de las que debes producir, tu organismo empieza a perder la capacidad de producirlas. ¿Okay? Cada vez que tu organismo tiene algo que tiene que producir por sí, si es que se lo das artificialmente desde afuera, el organismo pierde la capacidad de producirlo y después casi que te creas dependiente de eso. En cambio, si a través de la alimentación le das todo lo que necesita, tu organismo lo produce correctamente. Entonces, estas carencias, ¿no es cierto?, tienen relación con la falta de consumo de proteína diaria. ¿Ok? Además, forma parte de todo lo que tiene que ver con el transporte de oxígeno a nivel de sangre, ¿no es cierto? Y obviamente se almacena, como dije yo, en los músculos y órganos, y cuando la necesitamos porque no hay el consumo suficiente diario, tu organismo la roba de los músculos. Entonces, mientras más avanzamos en edad, menos actividad física hacemos, más sedentarios somos, es más rápida la pérdida de masa muscular. De hecho, después de los 40 o 50 años se produce algo que se llama sarcopenia. Y la sarcopenia es que se aumenta la velocidad de pérdida de músculo. Uno, por la carencia de consumo, y otra por la falta de ejercicio. Entonces, el hecho de ser sedentario, no hacer ejercicio, ayuda a que uno pierda masa muscular más rápido. ¿Ya? Entonces, es súper importante, si bien es cierto, no muchos les gusta el gimnasio o hacer actividad física, que por lo menos camines media hora diaria, que haga algún ejercicio para fortalecer brazos, ¿no es cierto?, o abdomen, que es la parte más importante, glúteos también. De hecho, un médico de la compañía nos decía que, una doctora en realidad, nos decía que el músculo más importante del ser humano son los glúteos, porque lo que te mantiene en pie, lo que soporta prácticamente todo tu cuerpo, el movimiento de las piernas, la espalda, etc. Entonces, hay que mantenerlo fortalecido. Bien, entonces, como les dije, ¿no es cierto?, 4 calorías por gramo de proteína, y debe ser aproximadamente del total de calorías que calculaste, ¿no es cierto?, que aprendimos la semana pasada, el 30% aproximadamente tiene que venir de la ingesta de proteína. Entonces, si, por ejemplo, te dio 2.000 calorías que quemas diariamente, el 30% de eso son 600 calorías que deben venir de las proteínas, y esas 600 calorías, si las dividimos por las 4 calorías por gramo, te da 150 gramos de proteína que deberías consumir diariamente para mantener tu masa muscular, poder producir las hormonas, los jugos digestivos, la enzima y todo eso, y no pierdas músculo. ¿Ya? ¿Cómo influye la proteína en el peso? ¿Por qué es tan importante consumir la cantidad adecuada de proteína durante un programa de control de peso o en general en la vida? Uno, aumenta la sensación de saciedad y ayuda a manejar el hambre. Anota esto, mientras más proteína comes, menos hambre tienes. Entonces, hay gente que empieza a hacer su programa con los productos de Herbalife, se toma los batidos, pero come livianito, hace dieta en su alimentación normal, comen pocas proteínas y pasan hambre durante el día. Y ese hambre no tiene que ver con el consumo del producto, sino que tiene que ver con la carencia de proteínas, ¿no es cierto? Entonces, y a veces incluso con
comer muchos carbohidratos. Entonces, uno aumenta la sensación de saciedad. De hecho, no es lo mismo tomarse el batido solo que el batido con proteína. La saciedad te dura por más tiempo cuando te lo tomas con proteína. ¿Ok? Segundo, acelera tu metabolismo. Entonces, si tu metabolismo basal es una cierta cantidad, te di un número, mientras más masa muscular tienes, tu metabolismo va más rápido. Los músculos son los principales quemadores de grasa que tenemos. De hecho, un gramo de músculo quema como 50 veces más calorías que un gramo de grasa en el cuerpo. Entonces, si tu porcentaje de grasa es alto y tienes poca masa muscular, la capacidad de quemar calorías es menor. Por lo tanto, es más difícil bajar de peso. Es lo que le sucede a la gente que ha hecho muchas dietas. Muchas dietas, ¿no es cierto? Pierde, si logra hacer la dieta completa, a veces pierden, no sé, 5 o 6 kilos, y de esos 6 kilos, 4 son de grasa y 2 son de músculo. Luego vuelven a subir, porque vuelven a comer como antes, pero recuperan 6 o más kilos de grasa, pero no recuperan el músculo porque no corrigen los nutrientes, principalmente la proteína en este caso. Entonces, con el pasar del tiempo, tu cuerpo a lo mejor pesa los mismos 80 kilos, pero en vez de tener 20 o 25% de grasa, ahora tienes 40% de grasa. Si tienes más grasa y menos músculo, esa cantidad de grasa que tienes va a ayudar a que acumules grasa más rápido. Entonces, cuando consumes exceso de calorías, esas calorías en exceso se acumulan muchísimo más rápido, pero hay gente que dice, pucha, yo me tomo un vaso de agua y subo de peso, solo respiro, casi ni como y subo de peso. ¿Por qué? Porque su metabolismo está muy disminuido y tiene que ver mucho con la falta de músculo y con el exceso de grasa en el cuerpo. ¿Ok? También el comer la cantidad de proteína te ayuda a mantener estables los niveles de azúcar y de insulina en la sangre. Cuando tú comes muchos carbohidratos, se producen muchos desequilibrios de azúcar, en cambio cuando comes proteína, eso no se produce. Cuando comes carbohidratos acompañados con proteína, carbohidratos de buena calidad, eso se mantiene relativamente constante. Y obviamente, como no tienes hambre y te da mayor sensación de saciedad, te ayuda a evitar la dependencia de los carbohidratos. Y de hecho, hoy en día los carbohidratos son uno de los principales causantes del aumento de peso, de la acumulación de grasa, etc. La próxima semana vamos a hablar de los carbohidratos específicamente y vamos a explicar por qué sucede eso, ¿ok? Y por qué se produce la diabetes también, gracias al exceso de consumo de carbohidratos. Bien, entonces, ¿qué causa o qué síntomas puede tener una persona cuando consume poca proteína? Primero, fatiga, ¿no es cierto? Permanentemente cansado. Segundo, pérdida del cabello. Yo conocí muy tarde los productos, por eso ya se me había caído el pelo, pero también produce pérdida del cabello. No sé si les ha pasado que conocen gente, o a lo mejor ustedes antes de tomar los productos, los que no están tomando, se cepillan el pelo y el cepillo queda lleno de pelo, o de repente la tina cuando te duchas queda llena de pelo, tiene que ver con carencias de proteína. Pérdida de masa muscular, ya lo hablamos, ¿no es cierto? Cada vez que comes menos proteínas, tu organismo la roba de los músculos y vas perdiendo masa muscular. Deficiencia hormonal, también lo hablamos, ¿no es cierto? Ojo con, sobre todo las mujeres, son las que más tienen estos síntomas, ¿no es cierto? Que revisa tu alimentación, ¿no es cierto? Si es que estás comiendo la suficiente cantidad de proteína. Menor elasticidad de la piel, algunos de los aminoácidos se llaman colágeno, ¿no es cierto? Entonces, la falta de eso hace que tu piel esté menos elástica. Aumento de peso, ya lo dijimos, más fácil acumular grasa, dependencia de los carbohidratos, y en los niños desarrollo lento. Ya hay gente que le da miedo darle proteína a los niños, le da miedo, sobre todo a las mujeres, consumir proteína, por lo que hablaba antes, ¿no es cierto?, que pensaban que era solo para desarrollar masa muscular, pero es parte importante de nuestro desarrollo. De hecho, nuestro organismo tiene dos grandes fuentes de ahorro: los músculos, por si faltan proteínas, porque es muy importante, y los huesos, por si falta calcio, que también es importante, y en alguna clase vamos a hablar de eso, ¿ya? Entonces,
Como les decía al inicio, cambian los requerimientos diarios, cambian con la edad, con el género, con la actividad física y con tu estado de salud, ¿no es cierto? O sea, hay gente que necesita más proteínas por algún tema específico de salud. Y los buenos hábitos nutricionales nos van a ayudar a tener la cantidad necesaria de proteína. Entonces, ¿cuánta proteína necesitamos? Como les dije al principio, en general podemos hacer un cálculo rápido y decir, ok, de la cantidad de calorías que tengo que comer, el 30% de eso tiene que venir de las proteínas. Y lo otro es que haga un cálculo con tu peso. En promedio, la idea es que tienes que comer entre 1,5 y 2 gramos de proteína por kilo de peso. Entonces, tomas tu peso, lo multiplicas por 1,5 y esa es la cantidad mínima de proteína que deberías comer en el día. Si pesas 80 kilos, tienes que comer 120 gramos de proteína. Si pesas 100 kilos, 150 gramos de proteína. Si pesas 50 kilos, 75 gramos de proteína mínimo. ¿Ok? Y eso tiene que estar dividido en los diferentes alimentos. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de proteína, ¿no es cierto? Para que sepas más o menos cuánto tiene de proteína cada alimento. En general, las proteínas vienen en las carnes, ¿ok? Todo lo que es animal tiene proteína. Y si te das cuenta, la mayoría de los productos tiene entre 18, 20 gramos de proteína por cada 100 gramos, ¿ok? Algunos tienen un poquito más, 28, ¿no es cierto? El pescado, el atún, ¿no es cierto? Y que tiene 28. Pero ojo con las calorías, porque en este caso, en que las proteínas vienen de productos animales, tienen asociado grasa, ¿no es cierto? Entonces, ojo con las calorías. Si se dan cuenta, a igual proteína, a igual cantidad de proteína que aporta, la cantidad de calorías que aporta los diferentes alimentos es mayor. Si se dan cuenta, la mayor cantidad de calorías está aportada por la carne, el jamón crudo, etcétera, y la menor cantidad está aportada por el pollo, el pescado, etcétera, etcétera. Entonces, los que tienen número 1 son los más recomendados de lo que aparecen aquí en la lista. Pescado, jamón de pavo. Esta foto que aparece aquí no es exactamente lo que quisieron decir con jamón de pavo, pero es bueno en cuanto al aporte de proteínas y calorías, y tal vez el pollo, ¿no es cierto? Sin cuero, obviamente. Pero siempre tratando, no quiere decir que nunca más tengamos que comer carne roja, porque también tiene un gran aporte de proteína y sobre todo que tiene aminoácidos esenciales que no tienen otras carnes. Pero hay que consumirlo en cantidad moderada, porque cada 100 gramos te aporta alrededor de 300 calorías. Entonces, si tu consumo calórico diario es 1200 y te comes 200 gramos de carne, ya tienes la mitad de las calorías solo en la carne, ¿no es cierto? Más los batidos que te tomas, etcétera, etcétera. Obviamente que no te queda para jugar mucho con otros tipos de alimentos. Lácteos y huevos también tienen aporte de proteínas, pero también hay algunos que aportan muchas calorías porque también tienen grasa asociada y otros que aportan menos calorías, y en este caso los más recomendables son los que están abajo, ¿no es cierto? Quesillo, queso fresco, el yogur light. Light significa que tenga poca grasa, poca azúcar, ¿no es cierto? Y ojalá sea rico en proteína. Y los huevos, para mí, son súper importantes porque aportan bastantes proteínas con muy pocas calorías. De hecho, si solo te comes la clara, prácticamente es puro aporte de proteína. El único problema de los huevos es que no tiene todos los aminoácidos, no tiene los 20 aminoácidos, no tiene todos los esenciales, pero sí hay un gran aporte proteico. ¿Ok? Frutos secos, hay gente que dice, bueno, pero los frutos secos son saludables. Sí, son muy saludables, pero no quiere decir que sean tan equilibrados. Así es que, ojo, hay que comerlos controlados. Porque el principal componente de los frutos secos es grasa, no proteína. ¿Ok? Entonces, si tú ves aquí, 100 gramos de nueces tienen 14 gramos de proteína, que es un buen aporte, pero tienen 660 calorías. 100 gramos de maní tienen 27 gramos de proteína, pero tienen 560 calorías. ¿Ok? La mayor cantidad de las calorías de aquí vienen de grasa, la almendra igual. Entonces uno dice, pero si me comí un par de puñaditos de maní, y un par de puñaditos de maní
pueden ser 100 gramos, ¿no es cierto? Más o menos, yo hice un cálculo alguna vez porque a veces me las doy de estudioso, y más o menos cada maní pesa como 1 gramo en promedio. Entonces, cuando usted come 10 maní son 10 gramos, cuando te comes 100 maní son 100 gramos, ¿no es cierto? Si te comes 10 maní son 56 calorías, pero tienes apenas 2 gramos de proteína. Si comes 20 son alrededor de 100 calorías y tienes como 4 gramos, casi 5 gramos de proteína. Con el mismo aporte de calorías, te comes un yogur light y tiene la misma cantidad de proteína, pero la cantidad de calorías es mucho menor. O tiene la misma cantidad de calorías, pero con un aporte proteico mayor. Entonces, ojo al seleccionar, ¿ya? No quiere decir que no comas de esto, pero si vas a comer maní, máximo 12, si vas a comer almendras, máximo 10, si vas a comer nueces, máximo 3 o 4 mariposas, para no aportar tantas calorías, ¿ok? Son aceites de buena calidad, vamos a hablar de los aceites también en otra clase, pero igual aportan las calorías. Entonces, si estás en un programa control de peso y te comes de snack en la mañana, no sé, por 50 gramos de maní más un yogur y una fruta, o sea, ya usaste muchas de las calorías que necesitas durante el día. Otros alimentos que tienen aportes de proteína son las legumbres. ¿Ok? Y las legumbres tienen un excelente aporte de proteínas, pero vienen acompañados de carbohidratos. ¿Ya? La legumbre en general se divide tiene de todos los macronutrientes, tiene grasas, tiene proteínas, tiene carbohidratos y tiene fibra. ¿Ya? Y uno de los mayores aportes de calorías que vienen de las legumbres tiene que ver con los carbohidratos. Entonces, ojo, en general, como dice acá, la mayoría tiene alrededor de 20, 25 gramos de proteína, pero tienen como 50 gramos de carbohidratos. Entonces, es un súper aporte de carbohidratos. Excepto la soya, que está equilibrado. 33 gramos de proteína, 33 gramos de carbohidratos. Y el resto viene en fibra y grasa, como todo. Entonces, como que la soya, de todas las legumbres, es la de mejor calidad nutricional. Bien. El resto no quiere decir que uno no las tenga que comer, pero obviamente que nutricionalmente hablando la soya es mejor. Además que la soya es la única legumbre que tiene todos los aminoácidos esenciales, igual que la carne, el único vegetal que tiene todos los aminoácidos esenciales. Los otros tienen algunos y hay que combinarlos con otros alimentos proteicos para poder llegar a los aminoácidos completos que uno tiene. Por eso que uno hace combinar a la otra legumbre. La soya se puede comer sola y te aporta de todo. ¿Ok? Y los batidos, que tienen su aporte nutricional, y aquí hay varios ejemplos, ¿no es cierto? El batido solo, que tiene solo 100 calorías y 9 gramos de proteína. Si lo tomas con leche, con 240 de leche, son 17 gramos de proteína y 200 calorías, pero si lo tomas el batido con una cucharada de proteína, son 14 gramos de proteína y solo 130 calorías. Entonces, a un aporte similar de proteína, de tomártelo con leche o con la proteína personalizada, obviamente con respecto al aporte calórico, conviene tomarse el batido con la proteína de Herbalife, ¿ok? Como apoyo a un buen desayuno, un reemplazo de comida. Ahora, proteína animal versus proteína vegetal. La proteína animal, lo bueno, sobre todo la de la carne roja, es que tiene todos los aminoácidos esenciales que necesita el organismo. Es genial por eso. Además tiene vitaminas del complejo B, o sea, tiene varias aportes nutricionales buenos. El problema es que vienen acompañados de grasa saturada, de hormonas, ¿no es cierto? Sabemos que los animales hoy día le inyectan hormonas para hacerlos crecer más rápido, pesticidas porque comen del pasto que tiene pesticidas, ¿no es cierto? Antibióticos. Antes de matar a los animales les inyectan antibióticos para que no se llenen de bacterias la carne cuando está muerta. Entonces, si tú te comes eso con antibióticos, tu organismo puede empezar a ¿cómo se llama? A tener menos capacidad, o sea, necesita mayor cantidad de antibióticos, ¿no es cierto?, para solucionar algún problema de salud. Si tu organismo se empieza a acostumbrar a consumir mucho antibiótico, así hay que tener ojo con eso, ¿ok?
La idea es que por lo menos la mitad de nuestro consumo diario de proteína sea de origen vegetal y solo la mitad de origen animal. ¿Ok? ¿Y por qué la proteína vegetal? Primero, se absorbe más rápido. Para poder digerir, y me imagino que se habrán dado cuenta, para poder digerir proteína que viene del animal, tu organismo se demora horas y a veces hasta días, ¿no es cierto? De un día para otro todavía está tu organismo digiriendo. En cambio, la proteína vegetal se absorbe más rápido. ¿Ok? Tiene muy pocas calorías y no tiene grasa saturada, y la soya y en general los vegetales, las proteínas vegetales, vienen acompañadas de fibra y de micronutrientes. En la cáscara, qué sé yo, tienen algunas vitaminas, minerales, que te ayudan a aumentar el consumo de micronutrientes en tu organismo. Y como les decía, la proteína de soya, entre las proteínas vegetales, la de mejor calidad, porque es equilibrado entre proteína y carbohidratos, pero además aporta todos los aminoácidos esenciales. Por eso que Herbalife eligió la proteína de soya para ponerla en el batido, para asegurar que tu cuerpo está recibiendo todos esos aminoácidos diariamente. Entonces, personaliza tu programa. Primero, calcula la cantidad de proteínas que necesitas diariamente, que puede ser calculando el 30% de tu ingesta diaria de calorías o multiplicar tu peso por 1,5. ¿Ok? Cualquiera de las dos, está bien. Segundo, distribúyela en varias comidas. Entonces, tu batido de desayuno con proteína, ¿no es cierto? Snack de media mañana tiene que tener proteína. Tu snack de media mañana no puede ser solo una fruta, porque está aportando solo carbohidratos. ¿Ya? La idea es que agregues proteína. ¿Te puedes comer la fruta? Sí, pero acompañado de algo que tenga proteína. Todas las comidas tienen que tener proteína, porque en todos los alimentos necesita la mayor cantidad de saciedad posible, ¿no es cierto? Y el mayor aporte de proteínas para llegar a esa cantidad, porque no es fácil, ¿no es cierto? Uno está acostumbrado a comer de una forma y cuando quiere llegar a la cantidad de proteínas no logra llegar. De hecho, uno ya no tiene hambre y todavía le faltan proteínas. Ya dice, ya no quiero comer más hoy día y todavía faltan proteínas. No pasa lo mismo con los carbohidratos. Comerte un montón de carbohidratos es súper fácil. De hecho, no te sacia nada, al rato estás con hambre, ¿no? Y quieres seguir comiendo. En cambio, cuando te lo comes de proteína, la saciedad es impresionante. Entonces, todo tiene que tener proteína. Tu almuerzo, gran aporte de proteína, ¿no es cierto? Ya mandé el plato de alimentación, por lo menos 150 o 200 gramos de algún alimento que tenga proteína, a fin de aportar 30, 40 gramos de proteína en tu almuerzo. El snack de media tarde también tiene que ser rico en proteína y tu batido con proteína en la cena, ¿no es cierto? Entonces, tienes que, idealmente, ir sumando la cantidad de proteínas que consumes en el día para asegurarte que estás consumiendo la cantidad necesaria. Al principio pareciera ser un poco tedioso, decir, oh, pero tengo que estar contando calorías, estar contando proteína, qué lata, me gustaría que fuera más fácil. Puedes hacerlo más simple y estimar más o menos, pero si te faltan proteínas podrías ir perdiendo masa muscular. Pero la gracia es que si haces ese esfuerzo al inicio de ir sumando, después ya al ojo vas a calcular. Sabes qué tamaño de trozo de carne o de pescado o de pollo tienes que comerte para la cantidad de proteínas que necesitas. Sabes que al yogur le tienes que poner unas cucharadas de proteínas para llegar a las que necesitas en el día. Sabes que te tienes que tomar tal vez más de 2 batidos, o tu snack de la tarde no puede ser 2 laminitas de quesillo, sino que tiene que ser medio quesillo entero, por ejemplo. O en vez de comerte un huevo, sabes que tienes que comerte 3. Entonces, uno ya después lo hace al ojo, ¿no es cierto? No necesitas ir sumando, pero si haces el esfuerzo al inicio, ya más o menos vas a saber, ¿ok? Y obviamente que el aporte de proteína tienes que tener ojo con la cantidad de calorías que estás consumiendo, ¿ok? Que estén dentro del parámetro que tienes que comer. Entonces, el primer cálculo, ¿no es cierto?, que hicimos fue de calorías. Ahora vamos a tener la cantidad de proteínas que vamos a consumir, vamos a calcular las calorías que nos aportan esas proteínas que estamos consumiendo, y la diferencia se puede comer entre carbohidratos y grasas. Obviamente carbohidratos de buena calidad y grasas saludables, ¿no es cierto? Pero puedes combinar con eso.
y ahí la próxima semana vamos a hablar de los carbohidratos, y la idea es que si tu cálculo de proteínas te dio 1500, o sea, perdón, de calorías te dio 1500 calorías, y tu cálculo de proteínas te dijo que eran 500 calorías que venían de las proteínas, las otras 1000 puedes comerla entre carbohidratos y grasa. ¿Ok? Entonces personaliza tu programa. Puedes empezar el día, yo sé que la mayoría de ustedes ya lo hace, con tu batido con proteína, que tiene sus 14 gramos de proteína y 130 calorías, pero con todo el aporte de micronutrientes, o puedes empezar tu desayuno con un aporte de proteínas de alguna otra fuente, pero que tiene más calorías, muchas más calorías, y no tiene todo el aporte nutricional. ¿Ok? Si te comes un par de huevos, súper bien, son 12 gramos de proteína, pero no tiene vitaminas, minerales, ni muchas cosas que tiene el batido. Entonces tienes que equilibrar eso, y al equilibrarlo, le aportan más calorías, y eso hace más lenta tu baja de peso, o incluso puedes subir de peso. ¿Ok? Los snacks pueden ser algunos de estos, ¿ok? Algunas láminas de jamón de pavo, yogur, etcétera, etcétera. O también puede ser un batido, ¿ok? Y hoy día, no tengo la imagen lamentablemente, tenemos el jugo nuevo que salió, ¿no es cierto? El Beverage Mix, que tiene 15 gramos de proteína en un jugo saludable, que tiene proteína que viene de gelatina hidrolizada y de proteína de suero de leche, que tú te tomas. Es como si te estuvieras tomando un jugo de sobre, por decir, mala comparación, pero es más o menos esa idea, pero con un exquisito aporte de proteínas. Entonces te ayuda a llegar más fácilmente a la cantidad de proteínas que tienes que llegar. Es perfecto para hacer un snack. Yo, de hecho, ya me hice mi rutina. En la mañana me hago mi chupapanza, que le pongo 2 cucharadas de proteína, entonces me queda un chupapanza proteico. Y en la tarde, o sea, es mi botellón, ¿no es cierto? Y en la tarde me hago otro botellón de esto, pero le pongo una porción del Beverage Mix, le pongo la porción de colágeno, le pongo un poco de aloe y le pongo los 2 té. Entonces le pongo NRG y Thermogetics, entonces me queda una bebida proteica, energizante, ¿no es cierto? Ah, y también le pongo CR7. Entonces me queda una bebida exquisita de sabor, y son 2 litros de hidratación, pero además que tienen aporte rico de proteína. Puedes hacértelo en el vaso normal, ningún problema, pero a mí me permite ir hidratándome durante toda la tarde con una bebida de súper buen sabor. ¿Ok? Tu almuerzo, alrededor de 150 a 200 gramos de algún producto proteico, acompañado, ¿no es cierto?, de no más del cuarto del plato de carbohidratos, ojalá complejos, y vegetales. ¿Ok? La cena, también al igual que el desayuno, puedes hacer una cena normal o puedes tomarte tu batido. La gente que está en programa de bajar de peso, obviamente que tiene que tomarse su batido en la mañana y su batido en la noche con proteína, ¿no es cierto? Hacer su almuerzo normal, como vimos, y los snacks. Entonces, cuando tú miras esto, tú dices, ok, o sea, si tengo el batido que tiene todo el aporte nutricional completo, tiene poquitas calorías y un alto aporte de proteínas, y lo comparo solo con la proteína, porque aquí no es que tengamos un plato de comida, tenemos 100 gramos de pollo que tiene muchas más calorías que el batido, pero que todavía no le pusimos nada para acompañar. ¿Ok? Entonces, tarea para la semana: distribuye la cantidad de proteína que debes consumir en el día. O sea, tú dices, ok, peso tanto, multiplico por 1,5, esta es la cantidad de proteínas que... O quemo tantas calorías, saco el 30%, y esta es la cantidad de proteínas que debo consumir diariamente. Haz tu plan para dividirlo en los diferentes alimentos, tu desayuno, de batido con proteínas, snack, etcétera, así como lo vimos, y compra los ingredientes. La idea, también vamos a hablar en una clase de las compras y todo eso, la lectura de etiqueta. La idea es que tengas en tu casa solo lo que puedes comer, porque así uno no se tienta, ¿no es cierto? Que dice, ya, voy a comprar galletitas por si llegan visitas, o voy a comprar esto por si no sé qué. Cuando te da hambre, es más fácil abrir un paquete de galletas que prepararse un par de huevos, ¿no es cierto? Y tienes que cocinarlo, comértelo, lavar la cuestión, ¿no es cierto? En cambio, el paquete de galletas solo lo abres.
Pero si no tienes las tentaciones en tu casa, solo vas a comer, o sea, tú vas a abrir el lugar donde tienes tu comida y solo va a ver de lo que puedes comer. Y no va a ver de lo que no puedes. Entonces, ve qué proteínas vas a consumir, cómpralo y hazte tu plan de alimentación que te permita durante toda la semana tener el aporte de proteínas que corresponde. ¿Ok? Y empieza a ordenarte. Y una vez que haces eso, después es más fácil el resto del tiempo seguir haciéndolo. ¿Ok? La próxima clase vamos a hablar de los carbohidratos, cuáles son buenos y cuáles no son tan buenos. Vamos a hablar del índice glicémico, glucémico. Vamos a hablar de cómo se produce la diabetes y cómo puedes prevenirla. Y qué cantidad de carbohidratos deberíamos consumir en el día. Ya eso va a ser el viernes de la próxima semana. Muchas gracias. Y ahora voy a abrir a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a abrir